Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Adelante. Muy buenas tardes, Luis Manuel Peña, de este lado, a ese importante staff de Acción de la Tarde, valga la redundancia, y a mis compañeros de comunicación. Gracias por darme la oportunidad de comunicarme con ustedes y por su solidaridad. De verdad que Emma, Carlos Julio y todos, Odalí también, gracias de verdad. Sabemos, para nadie es un secreto sobre una situación que por más de 7 años he venido peleando, y no estoy allá en el lugar Barahona, ni me encontré, gracias a Dios, en el lugar de los hechos, por motivo a problemas de salud. No sé si se lo hubiese comunicado por el grupo, y me mantengo en constantes chequeos en la capital. Incluso hoy, en el día de hoy, estaba haciéndome unos estudios del cual el médico me va a ver un problema un poco delicado de la cadera y de la columna. Pero ese es un caso que hemos venido peleando. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando, sí. Pero presume que hay miles de gente que te escucha y que no sabe de qué tú estás hablando. ¿Qué ha ocurrido con relación a un embargo realizado de una manera irregular por el Banco Popular Dominicano en el barrio 30 de Mayo, y que ahí había un conflicto y que nosotros nunca nos negamos a pagar? Incluso hay videos que yo tengo donde ellos me citaron a la Torre Popular, yo con toda la intención, y rechazaron el pago porque entienden que el inmueble tiene un valor de 3 veces el monto de lo que ellos. Pero aparte de eso, le voy a dejar uno como abogado, y el abogado mío como el profesional, para que las personas quizás que están escuchando no digan que yo estoy hablando porque estoy dolido. No, el abogado que conoce del caso se lo voy a pasar con ustedes para que le explique de manera detallada, como él tiene todo el pleno control y el conocimiento del caso. Él es el licenciado Julián Mauri Rocha. Un momentito. Sí. Buenas tardes, licenciado Rocha. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido profesor Carlos Julio Félix Vidal, maestro de toda la vida, porque aún a pesar de ya no estar en la universidad, lo consideramos un maestro, un estímulo, un guía, un formador de formadores, como bien nos formó a nosotros. Bien, gracias. Julie, ¿cuál es la irregularidad que se ha producido, según señala el comunicador Eulis Peña? Estábamos viendo unas fílmicas donde parece que se produce un desalojo a la casa donde él tiene negocio y vive su familia. ¿Eso es así? ¿Hubo un desalojo ahí hoy? Sí, profesor, efectivamente. Ciertamente, el ciudadano Eulis Manuel Peña y Yerlin Pérez Medrano formalizaron un negocio con el Banco Popular, y ellos hicieron un negocio como si se tratara de la ley de fideicomiso, la 189-11. En realidad no era un fideicomiso, porque lo que había era una casa de familia. Ellos hicieron inversión e hicieron un local comercial. Ese local comercial, obviamente, como se hizo inversión económica, adquirió un valor superior. Pero ¿qué acontece? Cuando se inicia el proceso, en medio de la ejecución, ellos hicieron en audiencia la oferta de pago y le ofertaron a la entidad de intermediación financiera pagarle el dinero que se adeudaba en ese momento, y el banco se negó a recibir el dinero. Tenemos sentencia in voce del tribunal refiriéndose en ese sentido. Pero ¿qué es lo más grave que hay en todo este proceso? Y es conocedor de eso el juez coordinador Joselín Moreta, es conocedora de eso Wendy González Carpio, procurador o procuradora general ante la Corte Regional de Barahona, y es compromisario y sabe de la situación Wellington Altarjerje Matos Espinal, procurador fiscal
interino de Barahona, porque nosotros le notificamos y le hablamos respecto a las anomalías. Cuando el Banco Popular comienza su ejecución, puso en su acto de intimación de pago y de mandamiento de pago, que lo tiene notificado tanto Wellington, lo tiene notificado Wendy González, Procuradora General de la Corte, y lo tiene notificado el juez coordinador Joselín Moreta, donde ellos pusieron como el inmueble a perseguir y anunciaron en pública subasta un inmueble que está ubicado en Punta Palma número 3, propiedad de Antolín Matomelo. Es decir, que ellos nunca colocaron en su procedimiento y obedeciendo al debido proceso de ley, artículo 69, numeral 10 de la Constitución de la República, no pusieron prolongación Avenida Luperón número 16. Es decir, que la decisión del embargo, la publicación de venta en pública subasta, siempre dijeron que era en Punta Palma número 3. O sea, ese alguacil, en términos de derecho constitucional, no tiene calidad y no debía entrar a esa dirección, porque la sentencia de ejecución no lo remitía y ni lo remite a esa dirección. Pero más grave aún, la registradora de títulos de Barahona, la nueva incumbente, no la anterior, la nueva incumbente, aún estando en los actuales momentos la Suprema Corte de Justicia apoderada del proceso, del caso, procedió a transferir el inmueble sin haber una decisión final. En el momento que yo me dirijo a ustedes, tanto Wellington Matos Espinal, Wendy González Carpio, procedieron a un atropello, a un abuso de la Constitución, estando la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana apoderada respecto de ese caso. Y voy más lejos, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que pronunció el defecto en contra del Banco Popular y lo excluyó del proceso, y aún no sale la decisión definitiva. Es decir, que estos ciudadanos con funciones de Estado, de Ministerio Público, procedieron a atropellar y a pisotear la Constitución de la República en su artículo 69, numeral 10, cuando se refiere al debido proceso de ley, a pesar de estar notificado, como también la registradora de títulos. El Consejo Superior del Poder Judicial está notificado y tiene una denuncia del comunicador Eulimanuel Peña y su esposa Yerly Pérez Medrano, donde le denuncian que sin tener esa dirección en sus decisiones judiciales quieren penetrar, y ellos por encima de la Constitución, pisando la Constitución y poniéndose por encima de un Estado de Derecho, hoy frente a la luz del mundo procedieron a entrar violando los derechos constitucionales y sin tener calidad para entrar a esa dirección. Y lo sabe la ciudadanía, y ya lo habíamos denunciado en diferentes medios de comunicación, y está establecido. O sea, que Wellington Matos Espinal y Wendy González Carpio y el alguacil que operó, si la magistrada procuradora Miriam Germán, ella dice que obedece a la ley y obedece a la Constitución, tiene que detener en sus funciones a esos funcionarios que, tanto advertidos mediante acto de alguacil, procedieron a violar la Constitución y la ley, porque la ley no le da facultad a Francisco Javier Ferreira y al Ministerio Público que entró bajo el mandato de Wellington Matos Espinal a entrar ahí. Bien, para entender el nudo, ustedes dicen que la decisión del embargo inmobiliario que dispuso adjudicación a favor del Banco Popular fue recurrida en casación. Sí, honorable y que la Suprema Corte todavía no ha fallado el fondo de ese recurso. Está pendiente de fallo, pero no obstante eso, como ellos no presentaron escrito de defensa del Banco Popular, se pronunció el defecto y se excluyó del proceso. Está bien, se excluyó del proceso, pero el recurso todavía no se ha conocido. No de manera que se conoció, está pendiente de fallo. Que por prudencia, el banco debió esperar el fallo de la Suprema, es lo que usted plantea. Correctamente, tanto el procurador fiscal como los funcionarios judiciales actuantes en ese atropello inconstitucional. Y el otro aspecto que usted está planteando es que la publicidad que se hizo para la subasta
se hizo para un inmueble diferente a donde se produjo el embargo. De manera que no solamente la publicación de la subasta, el mandamiento de pago que está contenido en el acto 150, el acto 2017 del ministerial Iván Danilo Arias Guevara, acabo de decir el número, en el mandamiento de pago dice que el inmueble se encuentra en Punta Palma número 3. Está bien, yo me detengo en la subasta porque veo que las actuaciones apuntan a una dirección que no es. Pero siendo así, está claro que el Banco Popular podía con más facilidad adjudicarse, porque la gente no iba a ver un inmueble con tanto valor como tiene ese. Y la publicidad, la dirección correcta están vinculadas al derecho del embargado, porque si hay excedente, el excedente del precio debe ir al embargado. Entonces ahí hay una irregularidad que debió salvarse, tomando en cuenta esa disposición que establece la ley. Y la Suprema Corte de Justicia está apoderada respecto de esa inobservancia que hizo el banco y que está pendiente de fallo. Es decir, que ellos se pusieron por encima de la posible decisión de la Suprema Corte de Justicia o de un recurso de revisión que le corresponde al Tribunal Constitucional. Pero ¿qué otra situación grave hay en este proceso? Que la sentencia que ellos dicen que están ejecutando en el día de hoy, la decisión del embargo, dice, cuando notifica a los perseguidos, que el inmueble que ellos van a embargar se encuentra en Punta Palma número 3. Lo tengo contemplado mediante acto de alguacil del protocolo de Iván Danilo Arias Guevara. O sea, que lo que ellos iban a ejecutar, ellos dijeron, no, el inmueble que nosotros vamos a ir a ejecutar está ubicado Punta Palma número 3, la casa de Antolín Mato Melo, tasador del banco, que fue tasador de ese propio inmueble. Entonces, ¿qué se esconde detrás de esa situación frente a un inmueble que está valorado en 12, 13 millones de pesos, que ellos están cobrando una deuda de 4 o 5 millones de pesos? ¿Dónde está el excedente? ¿Por qué entonces plantea devolver el excedente? Usted no puede pretender quedarse con un inmueble cuando en realidad tiene un valor por encima. O sea, o usted lo pone en venta, se cobra su valor que usted está persiguiendo y el excedente lo devuelve. Eso es lo legal. El punto ahí es que si la confusión podía perjudicar los derechos del embargado, esa confusión había que resolverla, subsanarla, devolver el acto donde estaba el error. Eso, porque si no se podía producir falsa subasta. Correctamente, estamos en presencia de una falsa subasta donde se anunció una dirección de un inmueble distinto al inmueble. Pero ¿qué acontece? Si ese ministerial, Francisco Javier Félix Ferreira, no tenía en su sentencia, en su decisión, entrar a ese domicilio porque no menciona ese domicilio, no puede ningún Ministerio Público, Wellington Matos Espinal, ni ningún fiscal bajo el mandato de él, modificar y entrar ahí. O sea, ¿bajo qué documento legal ellos entraron a la Luperón número 16? O sea, ellos le están diciendo a los ciudadanos que ellos están por encima de la Constitución y que tanto lo que predica Miriam Germán Brito, que se trata de un Ministerio Público independiente y que respeta la ley, que respeta la Constitución, ellos están por encima de la Constitución de la República y que irrespetan la Constitución e irrespetan la posible decisión del tribunal que constituye la Suprema Corte de Justicia, que es un órgano judicial que está por encima de la decisión de primer grado, de la decisión de segundo grado, y que es un tribunal jerárquico que va a ver si el derecho fue bien o mal aplicado y que tiene que referirse en torno a esos manejos inadecuados en torno a esa ejecución. Sí, pero para salvaguardar un poco lo del alguacil, usted plantea que hay una decisión de transferencia del registro de título. Sí, la registradora del título, estando advertida y habiendo un procedimiento interno que le dice, mire, la Suprema está apoderada, usted transfirió de manera irregular porque los reglamentos internos del registro de título dice que mientras hay una jurisdicción apoderada no puede transferir. Es decir, bien, por eso digo que en el caso del alguacil, cuando el alguacil tiene un título y el título tiene fuerza ejecutoria, independientemente de la sentencia de adjudicación, el título tiene fuerza ejecutoria. Ahí hay otro problema que tienen que verlo. Pero correctamente,
Nosotros estamos atacando la decisión del registro de títulos, que tiene conocimiento de que hay procedimientos judiciales abiertos, e internamente al registro de títulos se le sometió una instancia. Pero no tanto eso, una resolución de la Suprema Corte de Justicia que recientemente salió, nosotros hicimos una solicitud a la Suprema Corte de Justicia para que suspenda la ejecución en virtud de esa resolución de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, dice la misma resolución que cuando se solicita a la Suprema Corte de Justicia que detenga, suspenda la ejecución, por vía de esa resolución tiene que suspender, y se le notificó al procurador fiscal, se le notificó a todas las partes, inclusive a la fuerza pública que es la policía, de que hay mediante esa resolución una solicitud de suspensión. Esa resolución le fue notificada al procurador fiscal, a la procuradora ante la Corte, le fue notificada a todas las partes, dicha resolución mediante la cual se le pedía a la Suprema Corte de Justicia, a la Cámara Civil, suspender toda ejecución. Y dice esa misma resolución de la Suprema Corte de Justicia que si hay esa solicitud tiene que pararse todo el procedimiento, pero aún estando notificado Wellington Matos Espinal, colocándose por encima de la Constitución de la República Dominicana, él procede a entrar a ese domicilio sin ninguna decisión, darle autorización a él a entrar ahí, a esa dirección. Bien, estamos oyendo el abogado de Luis Manuel Peña, quien se queja de que en su contra se practicó un desalojo el día de hoy, a pesar de que la sentencia que dispuso adjudicación fue recurrida por ante la Suprema Corte de Justicia, y conjuntamente con este recurso se solicitó suspensión de ejecución, y que esas actuaciones le fueron comunicadas al Ministerio Público de Barahona, a Registro de Título y al Banco Popular, a los fines de que no ejecutaran la decisión que les amparaba hasta tanto la Suprema no hiciera definitiva una decisión. Además, se han quejado de que las actuaciones estaban orientadas a practicarse en un inmueble ubicado en un sitio distinto, lo que a su vez pudo haber tenido efecto de falsa subasta, porque el inmueble que se desaloja y que se embarga está ubicado en una zona comercial, es local familiar y local comercial, y el inmueble donde debió hacerse o donde se dice que se iba a subastar está ubicado en una zona residencial de Barahona. Doctor, ojalá que el tema se aclare, que se pueda resolver. Doctor Yuli Rocha, está en línea. Nosotros inmediatamente vamos a incoar acciones respecto de las actuaciones que hicieron hoy. Me imagino que los actores de esos hechos deleznables, ilegales, entienden que no van a tener ninguna consecuencia porque están bajo el amparo de una institución con mucho poder económico, con mucha influencia, pero yo le garantizo que estos procesos van a llegar a las últimas consecuencias en el marco de la legalidad, y que el país y en el marco internacional también se va a discutir y se va a hablar respecto de esto, porque, vuelvo y le reitero, le notificamos al Ministerio Público una resolución de la Suprema Corte de Justicia recientemente dictada, esa resolución, la 9/2023, que establece que cuando hay un proceso en curso y una de las partes solicita suspensión, con la sola solicitud de suspensión no se puede ejecutar, y Wellington Matos Espinal se colocó por encima de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, entendiendo que él está por encima de la Constitución de la República, por encima de la ley, por encima de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y por encima del ordenamiento constitucional. Él no puede decir que no tiene conocimiento porque fue notificado. Y la resolución 9/2023, que establece un procedimiento de suspensión, está ahí y se le fue notificada, donde hay una instancia en la Suprema donde se solicitó la suspensión de la ejecución, y con el solo hecho de tener esa solicitud en curso, él no podía ejecutar. Así que él, la Suprema Corte de Justicia y los organismos correspondientes, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, tienen que tomar carta en el asunto respecto de ese procurador violador de la Constitución y de la ley.
Bien. Una pausa. Nuestro compañero Dalis quiere hacer una pregunta al abogado. Rocha, ¿ustedes piensan, independientemente de las acciones contra el Banco Popular, ustedes piensan someter al procurador fiscal Wellington? Si tienen eso dentro de los planes de ustedes. Wellington conlleva un sometimiento formal, porque yo tengo los actos de alguacil y donde yo le notifiqué la resolución 9/2023 de la Suprema Corte de Justicia, que establece un procedimiento para la suspensión de las ejecuciones. Él no puede alegar desconocimiento porque fue notificado cada acto y cada documento. Entonces, la ley de ejecuciones lleva sometimiento para el alguacil, que dice que él se coloca por encima de la ley de la Constitución, que lo vociferaba en los bancos, lo vociferaba en las calles de Barahona, y Wellington Matos Espinal y todos los que actuaron en ese procedimiento ilegal tienen que tener consecuencias. Y le hago un llamado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, jefa de Wellington Matos Espinal y de Wendy González Carpio, a que tome carta en el asunto, porque sus subalternos procuradores se están colocando por encima de la Constitución y de la ley. Y yo lo emplazo, como dijo José Martín, a que el derecho no se mendiga, se arrebata, y que nosotros no vamos a permitir que se siga violando la Constitución y las leyes en la República Dominicana. Bien. Gracias. Bueno, gracias a Eulis y a su abogado Rocha por su intervención. Yo tuve la oportunidad, doctor Carlos Julio, y sabemos que son procesos judiciales. Escuchamos los alegatos, ¿verdad?, de la parte que está defendiendo a Eulis en este proceso de embargo. Sin embargo, yo quiero referirme a la parte humana. Sí, él tiene los argumentos, se ven en la forma que tienen peso. Si es como lo está planteando, los argumentos de Rocha tienen mucho peso legal. Así es. Entonces, yo estuve ahí, en el lugar, familiares, incluso el papá de la esposa de Yailin, Bertulio, que lo conozco, llegó impotente, no se podía explicar lo que estaba pasando. Repito, yo estoy hablando de una parte humana, no de ninguno de los procesos legales, porque el abogado explicó, el doctor Carlos Julio y Manuel Dalis, que son abogados también, vieron esa parte. Ahora, cuando el papá de Yailin llegó al lugar, bajo llanto, vociferando que son una gente de trabajo, la cantidad de personas que se acercaron, amigos de esa joven pareja, emprendedora de Barahona, porque el lugar donde se ejecutó este embargo, además de un tema familiar, operaban unos negocios, doctor, lo que significa que esos jóvenes, esa pareja de esposo, como barahoneros que llegaron al municipio de Barahona, a la ciudad, desde un pueblo de esta provincia de Barahona, con emprendimiento, logrando metas, cumpliendo sueños, un comedor, una estética, una oficina, una iglesia, varios negocios, además del tema familiar. Significa que no son unos muchachos que vinieron a agredir a nadie ni a quitarle a nadie lo que no le corresponde. Más bien, nosotros entendemos, repito, que hay una parte legal que es diferente a lo que yo estoy diciendo, pero la imagen que esa pareja ha vendido a Barahona es que son una gente emprendedora de bien de este pueblo. Y vi cristianos, personas de iglesia, ayudándole a proteger sus propiedades, porque también mucha gente se aprovecha de eso para maltratar un objeto, un artículo, algo que tiene valor y que con mucho esfuerzo se consiguió para establecer un negocio. Entonces, realmente, como ser humano que soy, me afectó lo que yo pude ver pasado este mediodía en ese lugar. Y repito, no tengo los elementos, ni soy abogado, ya en los tribunales, con lo que ha explicado el abogado de nuestro compañero Eulis y de su esposa, tienen los escenarios para sus argumentos y llevar el caso donde tenga que llevarlo, pero de verdad que me sentí es que muy... el desalojo, doña Emma, se produjo y es complicado. Si los temas son así, que hay una instancia de suspensión de ejecución y que la Suprema Corte está pendiente de un recurso, una entidad de tanto prestigio y que debe generarle confianza a los ciudadanos como el Banco Popular no debió aventurarse, salvo, obviamente, si el Banco Popular tiene otra versión, si sus abogados tienen otra versión, nosotros somos un espacio abierto para oír.
pero si las cosas son como las ha planteado el licenciado Rocha, y me parece que lo está haciendo citando documentos, citando fechas, citando actos, entonces se pudieron haber desesperado. ¿Por qué no esperar que la Suprema Corte falle? ¿Por qué no esperar? Porque ciertamente la resolución 923 que toma la Suprema Corte de Justicia es una resolución en términos procesales, y en términos procesales las leyes y las normas son de aplicación inmediata. Esta es una decisión que reconoce efecto suspensivo a la instancia que solicita la suspensión, aunque parece paradójico, es así. Solamente basta que tú notifiques a la contraparte que solicitaste la suspensión de la ejecución de una decisión para que esa parte asuma ya que está suspendida la ejecución hasta tanto la Suprema no falle, porque de no ser así le estarías quitando al poder máximo del país en materia judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, la potestad que la nueva ley de casación ha colocado en sus manos. Vamos a una pausa y en breve retornamos.